Por favor, ¿logran visualizar el PPT? Me Sí, gustaría que me profesor. informe. ¿Logran Visualizamos. visualizar el PPT? Sí, profesor. Correcto, Claro que sí. correcto, correcto. En relación a lo que es la seguridad y salud en el trabajo, quiero empezar por preguntar, ustedes, ¿qué entienden por la palabra seguridad y salud en el trabajo? ¿Cómo lo interpretan ustedes, por favor? Richard, ¿algún comentario, Richard? Astrid Riera, ¿se encuentra, por favor, Astrid Riera? Hay que activar tu micro. No los escucho. Aló, aló. Ahí está Richard. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Le decía, yo le estoy hablando de Pucallpa. Ah, qué gusto, qué bueno. Sí. Bueno, actualmente soy ingeniero industrial. Fui muy temprano de la participación. Fui un oficial de la policía, me retiré con el grado de teniente, pero terminé mis estudios en la Universidad San Martín. Hoy me dedico a lo que son los sistemas de seguridad. Acá en Ucayali no se llevaba, son pocos años que se tiene conocimiento de lo que en realidad es un SOMA, pero valgan verdades, hoy en día las empresas de excelencia están contratando pues y participar en el hecho de tener a sus miembros de seguridad, ¿no? Sí, yo te agradezco mucho lo que nos estás compartiendo, Richard. Y sí, es cierto, ahorita, por ejemplo, no es novedad que la mayoría de empresas, al nuevo personal que ingresa, incluso les exigen que tengan conocimientos en seguridad y salud. Y es más, las empresas poco a poco se han ido adecuando a la ley, a la 29783 y a la 30222. Y en algunos casos, estamos hablando de la ISO 45001, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con todos estos temas, no? Yo te felicito, Richard, y además en Pucallpa, sí, me imagino que quizás hubo un poco de dejadez, y qué bueno que estés tú abocado a lo que es la seguridad, ¿no? Te felicito, Richard. No, activa tu micrófono, Richard. Muchas gracias, le decía. Ah, Muchas ok, gracias, ok, profesor. ok. Sí. Gracias. A la señorita Astrid Riera. Astrid, ¿puede activar su micrófono, Astrid? Hola, estimado docente, yo soy la asesora que está a cargo del presente seminario. ¿Cómo le puedo Ok, ayudar? ok. Ahí está Jaime Roberto. ¿Quiere ver a la profesora? Buenas noches. Buenas. ¿Quién me habla? William Malky. William Robert, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, acá en William? Lima, en Surquillo, profesor. Estoy ahorita por terminar mi jornada, como le dije al animador, el discurso. Y ahí me van a relevar ahorita esto. Yo soy trabajador de seguridad. Toda mi vida me he desempeñado como seguridad, pero hoy no mal visto, sino poco reconocido en cuanto al tema remunerativo. Entonces, estoy viendo la manera de cómo perfeccionarme en algunos pequeños aspectos para reforzar, ¿no? Claro. Reforzar mi conocimiento. Lógicamente que estos cursitos ya yo los he llevado en otras empresas, ¿no? En otros oficios también que me he desempeñado. ¿Y para qué? Pero me falta lo que le digo,
no nos dan, mejor dicho, estos diplomas. No sé por qué el hecho de que no nos den. De repente es por la competencia, quizás, ¿no? Y bueno, veo la oportunidad, ¿no? Esta tan maravillosa, yo lo considero así, y quisiera no desperdiciarla, ¿no? Ok. Hace un tema tan importante. Gracias, William. Gracias, William. Ok, Sí, quiero un poco, bueno, ir avanzando, ¿no? La palabra seguridad realmente ha venido a entrar de moda, hace muy poco tiempo, no es de hace tiempo atrás, desde hace muy poco tiempo. Lo que ocurrió el 11 de septiembre en Estados Unidos rompió todos los esquemas de lo que era seguridad para Estados Unidos, y Estados Unidos se vio obligado a redefinir su sistema de seguridad. Las grandes potencias mundiales se juntaron y dijeron, oye, tenemos que hacer algo en relación a la palabra seguridad. Y de ahí que nace, entre comillas, la OSHA 18001. En el Perú, nuestro presidente, uno de nuestros presidentes, que está a punto de que lo traigan para acá para ser juzgado, pidió que por favor esta OSHA 18001 se tradujera y se cree, bueno, y ahí fue donde se crea la ley, la 29783. Es decir, la 29783 y la OSHA 18000 tienen mucha similitud. Entonces, ¿qué tan importante es la seguridad? Yo considero que es vital. Y no me refiero solamente a la palabra seguridad en el trabajo o dentro de una instalación de una empresa. Seguridad me refiero de manera general, en todos los aspectos. ¿Cuál es el punto de partida para mí de la palabra seguridad? Nuestra propia casa. Usted imagínese, usted piense un poquito. Y acá pregunto más bien, pregunto. ¿Qué peligros tenemos en nuestra casa? Me gustaría escucharlos. ¿Qué peligros tenemos en nuestra casa? ¿No están escuchando, por favor? Tema de El peligro de la delincuencia. Pero sí, pero eso fuera de la casa. Bueno, Buenas que el noches. delincuente entre a tu La casa. electricidad, buenas Buenas noches. noches. Claro. Buenas noches. Buenas noches. Hay varios aspectos también. Dentro de la casa tenemos la energía eléctrica. Perfecto. cocina gas. Uno, la energía Una eléctrica. cocina gas. Pero Gas. Los La peldaños. construcción, Los peldaños de También casa. Incendio, un piso ingeniero. resbaloso, ya, profesor. Incendios, cortos. ya está bien. Pero de manera objetiva, de manera puntual, si yo tengo que hacer un hiper en mi casa, ¿cuáles serían los peligros que tengo en mi casa? ¿Cuáles son? Ya mencionaron ustedes el gas, la electricidad, pero la electricidad me la mencionan de manera general. por ¿Qué algún cosa puede ser? temblor, ¿Ah? cuando se presenta algún temblor. Profe, El temblor también. hay pero varios aspectos también, pues. ¿Cuáles? ¿Cuáles son, pues? ¿Cuáles? Por ejemplo, en los baños, por decir, ¿no? Cuando son con mayor, que estos son resbalosos también. Un mal paso Está ahí también es un peligro, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay casas que... caída al mismo nivel. Claro, por ejemplo, yo he visto en una oficina que estaba muy bonita, elegante, donde tenía el piso de porcelanato y... Tropiezos también, profe. ¿Los qué? Tropiezos. Claro, puedes sufrir el tropiezo. Y había una Al momento de escaleras. una escalera también caída a diferentes El niveles. sistema eléctrico, cables desgastados. Cables que son de mala calidad. Problemas cardiorrespiratorios. Considero mucha También disergonomía. Bueno, eso no sería en peligro, ¿no?
Buenas tardes. También hay problemas, lo que tenemos que prevenir son las señalizaciones, la falta de señalizaciones tanto en oficinas como el conocimiento de los puntos de seguridad en nuestro propio hogar. Sí, yo estoy ahorita dentro del hogar, dentro de la casa, en tu casa. ¿Cuáles son esos peligros que tú identificas? La ruta de escape, ingeniero. Disculpe. Bueno, en la casa sería las zonas seguras en caso de sismo, ¿no? Donde nosotros salvaguardarnos cuando se suscite, digamos, un problema de sismo, ¿no? Para evitar cualquier tipo de daño físico a nosotros mismos y a los que vivimos en el hogar, ¿no? Una de esas sería, ¿no? Sí, está bien identificar cuáles son las zonas seguras. Vuelvo a preguntar, ¿cuáles son los peligros que tenemos en nuestra casa? Ingeniero, rajaduras de columnas. Buenas noches. Los peligros de todo lo que nos rodea con la capacidad de hacernos daño. No, los peligros dentro de un hogar son... Yo creo que hay peligros de disergonomía. ¿Correcto? Hay peligros de disergonomía. Hay peligros químicos, biológicos. A ver, ok, ya los he escuchado, ya. A ver, voy un poco a centrar el tema. Yo les agradezco mucho. Bueno, en el tema de electricidad pienso que eso no es un peligro, ¿ah? Está bien. El peligro más evidente que tenemos en nuestras casas es no capacitar a nuestros hijos y nuestras esposas. Roge. Los peligros en la casa. Te puede matar a tu propia mujer. Un poco más de Vendedores, ¿no? A ver. ¿Cuáles son los Hay que anotarlo peligros? la salida, ¿a qué hora se van? A ver, ¿cuáles son los peligros? Bueno, creo que nos estamos saliendo del Profesor, si me escuchas. No, lo que se están saliendo son ustedes. ¿Aló? Lo que se están saliendo son ustedes. Yo estoy centrando el tema en el hogar, en la casa, los peligros. Profesor, quiero intervenir, ¿se puede? Una fuga de gas. Dígame. Bueno, lo que es Profesor, si me escuchas, se puede ser incendio. Claro, Sí, disculpen un ratito. Lo que es en el tema eléctrico, mayormente son por los cables mellizos o por la antigüedad de los cables, ¿no? Que pueden suceder los incendios, pero para eso hoy en día existen lo que son las llaves cuchillas, las llaves termomagnéticas o también los interruptores diferenciales, que son los que actúan cuando pasan alguna de estas cosas, ¿no? Correcto, es verdad, es correcto. Gracias por tu aporte, gracias. Claro, o sea, en tema de lo que es incendio, pienso yo que no es un peligro, más bien lo que deberíamos hacer en las casas es más bien, si tienes esas llaves antiguas, ponerte tu llave térmica y tu interruptor diferencial, o más conocido como salvavidas, ¿no? Sí, ok, correcto, ok. Ahora el que va a hablar soy yo, por favor, ¿me escuchan ya? El favor que les pido es el siguiente. Quiero que me escuchen, por favor. A partir de ahorita les voy a pedir de favor les pido, porque tengo en línea, tengo a 93. Entonces, cuando hablamos, parecemos una olla de grillos. Yo les pido, por favor, que me escriban en el chat y yo les voy a responder y en función a eso vamos a ir avanzando. Si no, no terminamos nunca. Entonces, yo voy a explicar. Quiero que, por favor, entiendan lo que voy a decir. En casa tenemos diversos peligros. En la cocina tenemos el gas, tenemos los cuchillos, tenemos el aceite o los aceites. En el baño tenemos detergente, tenemos ácido, tenemos ¿qué le digo? Cloro. En general, en toda la casa tenemos energía eléctrica. Pero ojo, la energía eléctrica en sí no es ningún peligro. El peligro está en las conexiones que se realizan. Una conexión mal hecha, un material deficiente que usted utiliza,
hace que realmente eso se convierta en un peligro potente. Segundo, el utilizar materiales de pésima calidad. Y lo otro tema, que la persona que lo ejecuta, que elabora esa instalación, no conozca realmente de la parte técnica para la instalación. Entonces tiene que ser una persona que realmente conoce para poderlo hacer. Mencionaron también las escaleras. Claro que las escaleras son un tremendo peligro. Y la escalera debe tener antideslizantes, debe tener baranda. Y cuando usted sube o baja una escalera, tiene que necesariamente apoyarse o agarrarse de las barandas. Los pisos, existen pisos que entre comillas usan que este porcelanato o algunas mayólicas que son muy brillosos, muy lisos. Lamentablemente conozco de varios accidentes que han ocurrido porque algunas señoritas usan tacos y cuando usan el taco muchas veces se han resbalado, ha habido luxaciones, ha habido fracturas. Entonces el piso también, entre comillas, es un peligro. Los desniveles deben, entre comillas, tener antideslizantes. Entonces, quiero que se den cuenta que en nuestra propia casa existen diversos tipos de peligros, diversos. Alguien mencionó por ahí, mencionó a la esposa, no sé qué cosa, y que causó gracia. Es que sí, también es un peligro si tú no capacitas, si tú no le enseñas a tu esposa y tus hijos qué es un peligro, cuál es el riesgo que tú se va a asumir si es que realmente no tomas en cuenta el peligro. Estaba olvidando otro tema. La palabra medicinas. Hay casas donde existen cualquier cantidad de medicinas y las dejan a la mano o las dejan al alcance de cualquier persona. Y los niños son los que realmente, a veces por probar, por jugar, se pueden, entre comillas, ocurrir algún tipo de incidente. Entonces, quiero que se den cuenta, mis amigos, que desde la casa ya tenemos diversos tipos de peligros. Ahora, si usted pone un pie en la calle, existen otros tipos de peligros en los cuales usted tiene que tener mucho cuidado para caminar, por dónde va, con quién va, qué va a hacer. Y bueno, por lo menos ya ha bajado un poco la palabra retirar dinero en efectivo de un cajero, ¿no? Entonces, ese es, o retirar efectivo en el banco mismo, ¿no? Son diversos tipos de peligros. El manejar carro, manejar moto, manejar bicicleta, son peligros que nosotros debemos tener en consideración. Cuando llegamos a la oficina, a la empresa, en la empresa yo supongo que cada empresa debe tener ya su mapa de riesgos. Cada empresa debe tener su mapa de riesgos. Y en la empresa misma, identificar cuáles son esos peligros que tú debes tener en consideración, que tú debes tener mucho cuidado, que tú debes estar atento a los peligros que hubiesen en la empresa. Y ojo, sería lo ideal que usted participe en la elaboración del IPER. Y no es un favor el que va a hacer, es la ley quien le exige que debe participar usted en la elaboración de ese IPER, donde usted va a identificar cuáles son los peligros y cuál es el riesgo que está directamente asociado a ese peligro. Una persona me decía, pero ¿qué peligro puede haber aquí en la cocina? Me dice, oye, no te pases, ¿cómo no va a haber peligros? Mira la olla que tienes, son 3 ollas que parecen ollas de tropa. Y encima estoy viendo que a la olla le falta una oreja. La pregunta es, ¿cómo bajas la olla cuando está con el caldo o la sopa que preparas? ¿Cómo la bajan? Y me respondió, entre 4 la bajamos. Qué bonito, le digo, entre 4. Digo, ¿sabes que puede ocurrir un tremendo accidente ahí si se chorrea toda esa sopa caliente? Le digo, no me digas que en la cocina no hay peligros. Hay muchos peligros. Y encima, revisa tus ollas, tu sartén,
porque realmente necesitas cambiarlos ya, porque no tienen las condiciones mínimas de seguridad para el cocinero, los auxiliares o los ayudantes. No tiene seguridad, le digo. Entonces quiero que se dé cuenta, mi amigo, que la palabra seguridad y salud va de la mano. Va de la mano. Entonces, las empresas, aquí ya entro al ámbito netamente empresarial, las empresas sí tienen la obligación de brindarte la seguridad dentro de la instalación. Seguridad integral, ojo, seguridad integral. Seguridad en tu puesto de trabajo, es decir, tiene que proveerte los materiales necesarios para que tú ejecutes el trabajo. Tiene que brindarte los equipos de protección personal para que realices un buen trabajo. Y ese equipo de protección personal te garantice que por lo menos no te va a afectar tu salud. Una persona me decía, pero ¿y a mí en qué me puede afectar si yo trabajo en la calle, yo paro en la calle, yo soy de ventas y yo con mis zapatillas voy y camino y todo el día camino. Le digo, estás equivocado, papá. Estás completamente equivocado. Si tú trabajas en ventas y la empresa te exige cada vez más ventas, y tú vas, incluso me contaba que hasta los cerros, por Chorrillos, por Vía, no sé cuánto se iba, subía a los cerros a vender sus productos, ¿no? A ofrecer los productos, pero él iba con sus zapatillas. Te hago una pregunta, le digo, ¿la empresa te ha brindado algún tipo de EPP? No, pero yo no necesito, porque yo, mi trabajo es en la calle, yo puedo andar con mi polo, así nomás, y mis zapatillas, pues normal, me dice. No necesito, más bien me va a incomodar que use yo, que overol, botas, eso, no. O sea, el propio trabajador no tiene idea del riesgo que está corriendo su salud. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? Primero, la piel. Tú estás expuesto al sol. Vas a estar expuesto al sol. La pregunta es, ¿el sol te va a afectar? La respuesta es sí. Te va a afectar. ¿Debes usar un protector solar? Claro que sí. Y la empresa te lo debe proveer. Dato número 2. Debes usar polos manga larga. Oye, pero se hace mucha calor. Justamente hay polos de algodón que debe protegerte contra el sol, contra la tostada o la bronceada que te vas a dar. ¿Saben ustedes que ahora está de moda el cáncer de piel? ¿Y de qué viene el cáncer de piel? Justamente de la exposición al sol. En relación a las zapatillas, la empresa feliz porque no le da nada, él lleva sus zapatillas y normal. Les digo, ¿cuándo fue la última vez que pasaste el examen de salud ocupacional? No, me dice, no he pasado, yo tengo ya como 4 años aquí, no. Le digo, te pido un favor, le digo, que te vean los riñones y que te vean la próstata. Y de ser posible, el traumatólogo que te vea los pies. Y oh, sorpresa, él ya estaba haciendo a nivel de pies, en el hueso calcáreo, hablando en castellano, en el talón, ya estaba haciendo una calcificación por el uso excesivo de la zapatilla y no usar plantilla. Entonces, mi amigo, quiero que se dé cuenta que existen, dependiendo del puesto de trabajo o la actividad que tú realizas dentro de la empresa, tienes que tú mismo, preocuparte por tu seguridad y tu salud. Y la empresa, que yo estoy seguro, te va a brindar los elementos necesarios para esa seguridad. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? De lo que he dicho, ¿alguna pregunta? Disculpen que voy a tomar un poquito de café. ¿Alguna pregunta, por favor?
Ok, continuamos. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a abordar? Son los 9 principios que está en la ley, en la 29783. Principio de prevención, el principio de responsabilidad, el principio de cooperación, principio de información y capacidad, principio de gestión integral, principio de atención integral de la salud, principio de consulta y participación y el principio de primacía de la realidad. Y por último, el principio de protección. Ok. En relación al principio de la prevención, su nombre lo dice, prevención, prever. Y esto lo puedes prever, si bien es cierto, la ley lo dice, que la empresa debe hacer eso. Oye, en casa también tenemos que hacer nosotros eso, ¿eh? Hay que hacer el principio de prevención. Si tú en casa ves que el enchufe ya no agarra bien, cuando tú quieres enchufar algo, ya no agarra bien, o salen chispitas, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué debes hacer? Que venga a verlo el especialista y que lo cambie. Que lo cambie. Así de sencillo. Si tu cuchillo ya no corta bien, ¿qué tienes que hacer? Oye, un momentito, este cuchillo no me va a servir, más bien me puede perjudicar. Revisa, ojo, revisa bien lo que tienes en casa de esta manera que no se convierta en un peligro potencial. La palabra prevención está orientada a que el empleador, la empresa, te garantiza dentro de tu centro de labores el establecimiento de los medios y condiciones que van a proteger tu vida, tu salud y tu bienestar laboral. Y aquellas personas que no tienen ningún vínculo laboral, pero que prestan algún servicio y están dentro de la instalación, también la empresa debe garantizar este principio de prevención. Oye, y si estoy de visita, que fui a ver a mi amiga o a mi amigo, también. Todas las personas que, entre comillas, están dentro de la organización, dentro de la empresa, llámese proveedor, llámese clientes, llámese visitas, quien fuese que esté dentro de la instalación, el empleador debe garantizar que las condiciones, entre comillas, son las adecuadas para garantizarle proteger su vida y su salud. Y cuando digo protejan su vida, por ahí alguien mencionó, oye, y si hay un sismo, un temblor o un terremoto, deben estar las zonas, una de evacuación o las zonas de seguridad, donde cualquier trabajador o cualquier persona que esté dentro de la empresa sepa qué es lo que tiene que hacer. Acá tenemos un poco las diferencias entre la parte laboral y la parte de lo que es la seguridad y la salud del trabajo. En la parte laboral, si bien es cierto, tiene que importar el vínculo laboral contractual, y obviamente hay deberes y derechos y hay obligaciones. Y en el caso, la diferencia entre lo que es la seguridad y salud en el trabajo tiene que ver que cualquiera de las personas que están dentro de la instalación se le garantice a ellos que realmente están protegidos. Así de sencillo. Están protegidos. E incluso, no sé si ustedes se dan cuenta ahorita, cualquier persona que va a entrar a una empresa X, te exigen el SCTR. Si tú vas a entrar a una empresa cliente, debes tener tu seguro X. ¿Por qué? ¿O para qué? Porque si ocurre cualquier tipo de incidente, ya tienes el seguro a la mano. Ya lo tienes. Pero no importa, pues, si eres una visita, no te voy a pedir el SCTR, pues. Vas a ir solamente a la sala de visitas y a lo mucho te invitarán un vasito con agua y, bueno, tienes que esperar a que la persona salga para que te atienda, ¿no? Entonces,
Hay el aspecto, la diferencia entre la parte laboral tiene que ver con el vínculo contractual, la palabra contrato. Y la parte de la seguridad es lo que la empresa te va a brindar a ti, muy a margen que tengas vínculo o no tengas vínculo laboral. Acá pregunto, ¿cuál de las siguientes personas debe garantizar la vida, la salud y el bienestar? ¿Quiénes? Dice acá la vendedora de productos de belleza, la consultora de la AFP, el practicante, el jefe de recursos humanos o la sobrina del gerente que está esperando. ¿Cuál de esas personas debe garantizarte la vida y la salud? ¿Cuál? ¿Se han dormido? Por favor, ¿están durmiendo? ¿Alguien me podría responder? Voy a llamar Miguel Antonio. Miguel Antonio. Ahí está Jaime Roberto. A ver, Jaime Roberto. ¿Puede responder, Jaime? Jaime, ¿puede responder? Bueno, parece que no quieren participar. Entiendo. El principio de la responsabilidad. El principio de la responsabilidad, el empleador asume todas las implicancias económicas, legales y otras de cualquier índole de incidente o consecuencia de algún tipo de accidente o enfermedad que vaya a sufrir el trabajador al realizar su trabajo o sus funciones. Y esto, entre comillas, es algo legal. Lo ampara la ley y así está establecido. Entonces, no olvidemos el principio de responsabilidad que le atañe directamente al empleador. Directamente al empleador. Y que realmente es el que te va a garantizar el aspecto económico y el aspecto legal para que, entre comillas, brindarte la seguridad dentro de sus instalaciones, ¿no? Dentro de la palabra, dentro de lo que es el principio de responsabilidad, ¿cuál es la responsabilidad del empleador? ¿Quiénes sufren accidentes de trabajo? ¿O qué enfermedades ocupacionales se dan? ¿Quién debe asumir todas las implicancias económicas? ¿El practicante? ¿La sobrina del gerente esperando? ¿El jefe de recursos humanos? ¿Quién? La respuesta es obvia, ¿no? Cualquier tipo de incidente o accidente que ocurra en la instalación de la empresa, cualquiera que fuese, si bien es cierto el encargado directamente responsable es el jefe de recursos humanos o gerente del área de recursos humanos o de personal, es el que debe asumir, entre comillas, la responsabilidad directa. Vamos viendo el principio de cooperación. Cooperación. Su nombre lo dice, ¿no? El principio de cooperación. El Estado, los empleadores y los trabajadores y todas las organizaciones sindicales establecen mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Sí, pues, esto es verdad. El Estado,
ha dictaminado leyes, hay decretos leyes, decretos supremos, hay N en el aspecto legal, hay bastante y suficiente material legal como soporte, y el empleador es el que debe, entre comillas, asumir esa responsabilidad y cumplir con esa ley, y los trabajadores tienen la información a la mano, mucha información a la mano, y los sindicatos, aquí a mis amigos sindicalizados, con el cariño y aprecio que les tengo, deben informarse bien y no hacer un mal uso de la palabra dirigente sindical o sindicalista o sindicalizado, de tal manera que deben informarse bien de lo que significa el tema de lo que es la seguridad y salud. Y cuando digo informarse bien, porque sí es competencia de ellos velar en el comité de seguridad o en el supervisor, si es que es menos de 20 trabajadores, para que realmente intercambien información. Esa información, datos, estadística, casuística, análisis de casos, hacerlo dentro de la organización. Ojo, yo no lo estoy diciendo para pelear, para discutir, que me tienes que aumentar el sueldo. Yo no me refiero a eso. Bueno, acá en el principio de cooperación dice que el sindicato, si el sindicato es mayoritario, bueno, este también es un aporte legal, ¿no? Pero la ley claritamente lo establece, ¿no? Si tienes menos de 20 trabajadores en la empresa, se debe elegir un supervisor. Si tienes más de 20, se tiene que elegir un comité de seguridad y salud en el trabajo. Y el comité tiene toda una serie de procesos y procedimientos para la elección de ese comité. Y tiene que hacerse de forma paritaria. Paritaria significa que el empleador escoge a 1, 2 o 3 que lo van a representar, y de tal manera que de parte de los trabajadores, de igual manera se eligen 2 o 3 para conformar el comité. Obviamente que en el caso del comité, cualquiera puede ser elegido, cualquiera. Y es más, como me ha pasado en algunos momentos, ¿no? Jorge, pero yo no tengo experiencia, no conozco mucho de eso. Correcto, está bien, no tienes experiencia, pero la empresa está en la potestad y está en la obligación de capacitarte. Es decir, se le debe capacitar a todos los miembros del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, a todos. E incluso a los que son representantes de la alta gerencia. El principio de capacitación y de información. A ver, si bien es cierto, la empresa, la organización, tiene la obligación, una que es legal y la otra obligación que es tácita. Cuando digo tácita es porque a veces hay empresarios que sí lo hacen por propia iniciativa, muy al margen de lo que dice la ley, que sí capacitan a su personal, los entrenan a su personal, los mandan a hacer estudios a determinados centros especializados aquí. Y caramba, le va muy bien. Pero también hay empleadores, hay organizaciones que al contrario, que te van a capacitar ni hablar. Es más, lo ven como un gasto. Es más, lo ven como una pérdida de tiempo. A mí me gusta producción. El resto no. Pero esa es una información errada, ¿no? Yo conozco empresas que sí lo hacen muy bien. ¿A qué se refiere el principio de información y capacitación? Si bien es cierto, las organizaciones sindicales y todos los trabajadores reciben del empleador, deben
recibir una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea de desarrollar, con énfasis en lo que potencialmente puede ser riesgoso para su vida y la salud del trabajador. Sí, pero, a ver, acá voy un poquito más allá. ¿Y si en mi empresa no hay sindicato? Está bien, pues que no haya. Hay muchas empresas que no tienen sindicato. Pero el área de recursos humanos sí tiene por obligación tener su plan anual de capacitación. Repito, el área de recursos humanos, bueno, mal llamado recursos humanos, el área de personal, debe manejar su plan anual de capacitación. ¿Y de dónde sale el plan anual de capacitación? ¿De dónde sale? ¿Cómo se hace el plan anual de capacitación? Ah, es que, mira, en mi área, a mi jefe le envían una hojita y le dicen, ¿qué cursos quieres tú que programemos para el próximo año? Y él pone, bueno, ahí se va a hacer, disculpen la palabra que voy a usar, bueno, queremos hacer arroz con leche, queremos poner alta costura, de carpintería, queremos poner, bueno, principio básico de administración, queremos poner soldadura. Es decir, en algunas empresas, en algunas instituciones, en algunas organizaciones, sí es verdad, te envían la hojita si quieres jefe y te dicen, por favor, indícanos qué cursos, talleres, diplomados, conversatorios, coloquios, necesitas tú o crees tú que tu personal va a necesitar para el próximo año. Y depende solamente del jefe porque él es el que va a escribir. Una, lo que a él se le ocurre porque él cree pertinente que eso es lo que tú o su equipo de gente necesita, y esa hojita la remite y ya está. Y de ahí ya se hace un consolidado de cuáles son todos los cursos que se deben dictar. Esa técnica, mi amigo, es de la época del rey Pepino. Esa técnica ya no se utiliza. ¿Cómo hago yo mi plan anual de capacitación? ¿Cómo lo voy a hacer? Bien sencillo. Existe, bueno, es parte de lo que se llama evaluación del desempeño, donde yo evalúo a todo mi personal que está bajo mi responsabilidad, lo evalúo. Yo al evaluar a mi personal, yo me voy a dar cuenta qué competencias las tiene muy bien desarrolladas, qué competencias las tiene más o menos y veo que le falta algo. Esas competencias son las que tú debes anotar. ¿Y qué competencias son malas, son pésimas? Esas son las competencias o los temas que tú debes abordar en la capacitación del siguiente año. No es lo que se te ocurra. No es lo que se te ocurra. Eso viene de la información técnica después de haber evaluado a tu personal. No es una información chicha, no. Tiene un soporte técnico. ¿De dónde deriva? De la evaluación del desempeño. Evaluación del desempeño. Hay empresas donde incluso el propio trabajador le dicen, oye, ¿qué curso quieres tú para el próximo año? Oye, yo quiero, pucha, que me den Excel avanzado, ya, Excel avanzado. Y cuando le pregunta, señor, ¿usted ha pedido que Excel avanzado? ¿En qué parte de su trabajo usted usa Excel? No, es que yo quiero aprender, me gusta, a mí yo quiero que me dé empresa. No, papá, totalmente equivocado. No es lo que a ti te guste. Es lo que necesitas desarrollar como competencia para ejecutar una labor de manera eficaz y eficiente. No es lo que a mí se me ocurra. No, es que yo deseo. No. Está directamente relacionado a la actividad o al trabajo que realices. Entonces, yo pienso que este principio de información y capacitación es muy, muy importante. El otro tema que lo considero
más importante todavía, y que va directamente relacionado con el tema del infórmame y capacítame. Sí, pues, hace poquito como ejemplo, había una oficina muy bonita, muy elegante, paredes de vidrio por todo lado, vidrio, un piso excelente, y veo 2 extintores, ¿no? Uno de polvo, los 2 eran de polvo químico, los 2 extintores. Y me acerqué a la señorita que estaba cerca y le digo, señorita, ¿le puedo pedir un favor? Sí, dígame, me dice. ¿Puede usar ese extintor? ¿Puede bajarlo y enseñarme cómo se usa? Ay, no sé, señor, acá han venido unos ingenieros y han colocado ahí ese aparato, no sé cómo se llama. Creo que es para apagar incendios, pero no sé cómo se utiliza. ¿Y sabe qué significa la palabra polvo químico? Bueno, debe ser algún polvo, ¿no? Sí, señorita, es un polvo. Si usted se encontrara aquí en la oficina con otras 2 amigas y se da un amago de incendio, por ahí un cortocircuito, con esto de aire acondicionado, un recalentamiento, y empieza un incendio, ¿usted qué haría? ¿Cómo usted podría usar esos extintores? La verdad no sé, me dice. Mire, yo lo he visto ahí, pero no sabría ni cómo bajarlo. A ver, acerquémonos, le digo. Sí, yo vi que unos ingenieros lo pusieron ahí, pero no sé más nada, ¿no? Entonces, acá viene. Ese principio de información y de capacitación tienen, y es tu derecho, no te están haciendo un favor, es tu derecho de saber cuáles son los peligros que están directamente relacionados con la actividad que tú realizas. ¿Cuáles son esos riesgos que tú puedes asumir en el trabajo que estás haciendo? ¿Cuáles son esos controles administrativos que deberías tomar en cuenta? ¿Cuáles son los efectos de los riesgos residuales y qué tipo de EPP debes usar? Ojo, la empresa debe informarte y debe capacitarte en eso. En una empresa X, yo veía a los trabajadores que tenían cascos azules, otros tenían blanco, otros tenían rojo. Y le digo a uno de ellos, le digo, ¿por qué le digo tu casco es de ese color y por qué el de ella es blanco? Creo que el blanco es de los jefes, de los jefes, me dice. Y el resto somos de todos nosotros, de ahí, que cada uno tiene su lugar donde guarda, me dice, pero a veces entre compañeros, a veces tu casco aparece en otro sitio y nos colocamos el casco. Muéstrame tu casco. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste tu casco? ¿Y cuándo fue la última vez que viste si es que realmente esta partecita que está acá, esto que está colchadito, lo has revisado o has cambiado? ¿Cuándo fue que te entregaron el casco? Oh, mi casco ya tiene como 13, 14 meses, me dice. No, nunca lo he lavado, me dice, nunca lo he lavado. Entonces quiero que se dé cuenta, mi amigo, que esa información que tú debes recibir tiene que ver con esos EPPs. No es que te lo entrego y ya está. No. ¿Cómo lo voy a usar? ¿Qué debo hacer para cuidarlos? ¿Qué mantenimiento debo darle? Y, por ejemplo, en los controles de ingeniería, tener en clarito para qué sirve esa señalética. ¿Para qué? ¿Qué significa ese rombo? ¿Qué significa esas letras y esos números? Entonces, sí, es necesario que tú estés debidamente informado. Y para esto la empresa tiene que capacitarte. Y, por favor, si te van a dar una inducción,
que no sea una inducción de un par de horas. Porque a veces la empresa dice, no, por hora, no, mucho, no, un par de horas, nomás, ya, a trabajar. Por favor, un poquito más de respeto al trabajador, ¿no? Y se le debe dar toda la información correcta, la información que él necesita. A mí me pasó un fiasco, a mí. Yo subí a la minera Hatbay, al Cusco, a 4.500 metros. Antes de subir a Hatbay, yo recibí la inducción, que fueron 15 días. Aprobé la inducción, obviamente. Pero cuando estaba ya en el campamento de Hatbay, yo veía que todo sonó un silbato. Y yo veía que todos corrían como conejos y cada uno desaparecieron. Y yo como bicho raro estaba caminando por la vereda y se me acercó un vigilante y me dijo, señor, por favor, ¿no ha escuchado usted el silbato? Sí, claro, le digo. Y entonces, ¿por qué no actúa? Me dice. Yo estaba confundido, porque que yo recuerde en la inducción, no me dijeron que cuando había una tormenta eléctrica, había un tipo de silbato que tú tenías que ponerte a buen recaudo, ni bien lo escuches. Le digo, discúlpame, le digo, ¿qué tengo que hacer? Señor, a la primera puerta que está ahí, que es la unidad médica, métase ahí. Bueno, me tuve que meter ahí. Y adentro, cuando entré, todo el mundo se reía, ¿no? Me dice, señor, que usted no sabía que tenía. Le digo, desconocía. ¿Y a usted no le dieron la inducción? Claro que sí, y la aprobé con muy buena nota. Y en la inducción no le dijeron a ustedes del tipo de sonido, de silbato que iba a haber cuando hay una tormenta eléctrica. Te soy bien honesto que no recuerdo haber, porque si yo lo hubiera actuado de inmediato. Entonces, quiero que se dé cuenta, mi amigo, qué importante es que tú recibas la información completa, ojo, completa, para que puedas actuar. Y es más, en el contrato de trabajo que tú firmas, debe estar también ahí escrito cuáles son los peligros y riesgos que están asociados al trabajo que vas a desarrollar. Porque desde el punto de vista legal es una garantía para ti y para mí como empresario. Para ti, porque, ojo, te estoy dando a conocer cuáles son esos peligros y cuáles son los posibles riesgos. Porque si sucede algo, pues nomás venir a mí a hacer problemas, ¿ah? Ojo, a ambas partes les es útil. Ok. Vamos con el siguiente principio, que es el de principio de gestión integral. ¿Qué es o cómo entiendo la palabra gestión integral? Gestión está directamente relacionado a las actividades que yo voy a lograr o que logro, muy a pesar de todas las dificultades que tuviese, yo cumplo con mi objetivo, cumplo con mis metas, teniendo o no teniendo los materiales o las herramientas. La palabra gestión significa buscar, interactuar, coordinar, de tal manera que tú lo vas a lograr, lo vas a conseguir. Y cuando dice esta gestión integral, significa que debes coordinar con todas las personas posibles, con todos los trabajadores, con todas las áreas, o con las personas especialistas que tú conozcas. El objetivo es que realmente logres esa meta. Te dice que el empleador debe promover e integrar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de manera general en la empresa. Es decir, todos los trabajadores se les garantiza que la palabra seguridad y salud está protegido en la empresa, porque el empleador va a usar todos los recursos, todo lo que esté a su alcance, para que realmente usted se sienta protegido dentro de la instalación de la empresa. Ese es el principio de gestión integral. Y por ejemplo, algo que ocurrió en una empresa X,
y que a mí al comienzo casi me criticaron mucho los trabajadores, incluso hasta el sindicato medio como que quiso hacer su rabieta o su pataleta. ¿Qué ocurría? En la empresa había un comedor, tienen su comedor, pero algunos trabajadores preferían la comida de la calle, preferían la comida de la señora que vendía en la carreta del frente. Y algunos trabajadores pedían permiso para ir a comprar su comida, regresaban y se iban al comedor. Hablé con la persona encargada del área de personal y le dije, eso que están haciendo ellos, obviamente que es su libertad. Pueden comer en el comedor de la empresa o ellos deciden que van a comprarle a la señora de la carreta del frente porque es más barato. Y es más, te da más. Y es más, te da hasta 3 veces refresco. Y le hice una pregunta a la persona, a la jefa de recursos humanos, ¿no? Le digo, ¿qué garantía tengo yo de que la señora por lo menos conoce la norma HACCP o lo que es la manipulación de alimentos? ¿Qué garantía tengo yo que la señora, los alimentos que los prepara, no vaya a perjudicar a la salud de los trabajadores? Y la señorita me dijo, señor, lo que usted está diciendo, ya hemos tenido casos de varios trabajadores que han tenido problemas con el estómago. ¿Y usted qué hizo? Bueno, había que darles el descanso médico nomás. Quiero que se den cuenta ahí nomás quiero que se den cuenta. En ese caso, el principio de gestión integral no estaba siendo aplicado. Le digo, miren, el hecho que el trabajador vaya y él tome esa decisión es una decisión errada. Y debe haber acá una política debe haber. Por ejemplo, el comedor que ustedes tienen, yo supongo que las personas que están en la cocina, llámese el cocinero, el administrador de la cocina, supongo que han sido capacitados en lo que es manipulación de alimentos, evitar las contaminaciones cruzadas o la norma HACCP. La señorita me dice, es que es un proveedor externo. ¿Y cuál es el problema que sea un proveedor externo? ¿Usted cree que no tiene competencia con ellos? Esa es la falacia más grande, le digo. Más bien a usted le asiste más derecho de exigirle a su proveedor que debe, uno, estar capacitado y segundo, supongo también que debe haber algún nutricionista, algún bromatólogo o algún dietista. No, me dice, no hay. Entonces quiero que se den cuenta, mi amigo, estoy hablando solo de un aspecto que tiene que ver con la comida, con lo que comes, con lo que ingieres. Que la palabra es, ¿te puedes contaminar? Sí. Y ese contaminarte, ese descanso médico que te van a dar, es un costo para la empresa. Porque tú vas a dejar de trabajar, vas a dejar de producir. Pero la empresa igual tiene que pagarte. Entonces, quiero que por favor se den cuenta de ese punto que yo considero muy importante. ¿El empleador asumió su liderazgo? A ver, vamos a ver el caso, ¿no? Vamos a ver este caso. Ustedes quizás lo han escuchado o lo recuerden, ¿no? De estos 2 jovencitos que fallecieron en este McDonald's. De estos 2 jovencitos, muy lamentable lo que ocurrió. Los 2 jóvenes fallecieron electrocutados mientras realizaban su trabajo. Su trabajo era de limpieza del establecimiento. Y sí, obviamente tenía menos de 6 meses de estar trabajando. Este es un caso que realmente no debió darse. Dice, ¿el empleador realmente asumió su liderazgo, el empleador? Por una parte, el abogado de la familia de Gabriel, Walter Beldriñana, asegura que cuando encontraron los cadáveres de los jóvenes, el suelo estaba mojado. Ojo, el suelo estaba mojado.
Por otro lado, Elizabeth Carmona, que es la abogada de la familia Porras, comunicó que se encontraron también cables por el suelo cuando se descubrieron los cuerpos. Qué desastre realmente, qué desastre. Este caso, dice, se archivó. La decisión de la Fiscalía se debería a que los padres de los trabajadores fallecidos decidieron no continuar con el proceso tras llegar a un acuerdo con la empresa Arcos Dorados para que se realice una transacción extrajudicial. Obviamente que estamos hablando de un resarcir económico, ¿no? Es lo único, no hay otra explicación, ¿no? Pero McDonald's, y ojo, en este caso es una empresa, una franquicia transnacional, McDonald's. Existen otras franquicias, otras empresas, otros restaurantes que tienen, entre comillas, que no están aplicando la gestión integral. Sí, mi amigo, sí. Existen. ¿Están asumiendo su liderazgo, entre comillas? No, no lo están haciendo. Y que muchas veces ponen en riesgo y en peligro la salud y la vida de los trabajadores, de los clientes, o quienes lleguen. Sí, mi amigo, sí lo hay. ¿Y Sunafil sabe? Sunafil a veces va, los audita, le da unos días para que levanten las observaciones, pero puede que lleguen a un final feliz, bonito acuerdo, o levantan las observaciones o no conformidades, pero la levantan y, bueno, y continúan, ¿no? En una entrevista para Radio Exitosa, Percy Castillo, que es la persona encargada para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, explicó que a pesar de haber un acuerdo entre la empresa y las familias, eso no significa que no se investigue y sancione a los verdaderos culpables. Dejar impune un hecho de esta naturaleza podría significar la repetición de estos sucesos, que la muerte de los dos jóvenes, y es algo que no podemos tolerar. Cuando no se llega a la verdad y se generan repeticiones. Al respecto, nuestro país tiene, en la parte legal, tiene cualquier cantidad de normas, leyes y todo. Existen N entidades que tienen que velar por la seguridad y salud de los trabajadores, del peatón, del ciudadano. La pregunta es bien simple. ¿Realmente hacen su trabajo? ¿Realmente se cumple así? La respuesta es no. Y esto tiene que ver con una palabra que espero la puedan entender. Tiene que ver con la palabra cultura. Tiene que ver con la palabra valores. Tiene que ver con la palabra respeto. Tiene que ver con la palabra decisiones que tú debes tomar. O sea, yo voy más allá, Por eso cuando se habla de gestión integral, oiga, es todo, sí, es todo. Es algo holístico, sí, claro, también. Es más, para mí, la palabra seguridad y la palabra salud, que más adelante lo vamos a ver, debe ser una filosofía en el trabajo. Debe ser una filosofía en el trabajo. El principio de atención integral de salud. Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, ojo, que sufra algún tipo de accidente o enfermedad ocupacional
Ojo, enfermedad ocupacional. Se está refiriendo a alguna enfermedad que tú has desarrollado mientras realizabas el trabajo. Es decir, ambos tienen derecho a la prestación de salud necesaria y suficiente hasta su recuperación o rehabilitación total de la salud, pudiendo tú regresar o reinsertarte laboralmente o seguir trabajando. Sí, pues, ese es el principio de atención integral de la salud. Pero, mi amigo, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuál es la realidad? Que si tú sufres un accidente de trabajo, sí, es verdad, te llevan a la clínica, al hospital, bueno, ya te dan la atención y todo. Y hablemos de lo otro, de la enfermedad ocupacional. ¿Cuántas personas hay que han desarrollado una enfermedad ocupacional? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas? ¿Alguna la empresa se ha visto obligada, comprometida de ese trabajador con esta enfermedad ocupacional a atenderlo? Creo que sí, si es un 5% es bastante, ¿eh? Y el resto de enfermedades ocupacionales, es más, hay trabajadores que ni siquiera saben qué cosa es una enfermedad ocupacional, no saben. Les comentaba de este chico que se dedicaba a la venta y caminaba y caminaba y caminaba y caminaba. La esposa de este muchacho, la esposa muy hábil, la esposa, muy hábil. Porque cada vez que su esposo, entre comillas, iba a la clínica, iba al hospital, ella juntaba todo, es más, tenía todo archivado por fechas y de las atenciones que había recibido su esposo. Entonces, cuando conversamos, le digo, ¿tú sabes lo que tienes aquí en la mano? No, me dice, son los diagnósticos que le han dado, su medicina que le han dado. Ah, qué bueno, le digo. Parece que ya estaba la empresa a punto de sacarlo y decirle muchas gracias. Es más, ya le habían hablado de algunos incentivos para que se retire del trabajo. Y le digo a la esposa, le digo, ¿tú sabes lo que tienes aquí en la mano? Sí, pues me dice, son sus recetas que le daban ahí en el hospital o en la clínica cuando lo... Ok. Con toda esta información, eso se llama evidencia. Porque tu esposo ha desarrollado una enfermedad ocupacional. Tú anda a la empresa y habla con el área de servicio social o con el área que compete, con el área legal, si quieres, y diles que tu esposo ha desarrollado una enfermedad ocupacional y quiere saber cuál es la respuesta de la empresa. Y qué sorpresa tan grande, ¿eh? Qué sorpresa tan grande. La recibieron, bueno, una chica que es abogada, y le dijo que esa enfermedad, lo que su esposo había desarrollado, lo que él tenía, ya era un mal congénito, que eso la empresa no lo iba a cubrir. Eso es una falacia. Es una falacia. Su marido tenía muchos años trabajando así, bajo esas circunstancias, con zapatillas y zapatillas y zapatillas. Obviamente que él llegó a desarrollar en los dos talones, en el hueso calcáreo, no era un tumor, pero sí era una protuberancia calcárea, que si él, bueno, él calzaba algo de 42, algo así, y tenía que buscarse zapatos de 45, poner el zapato. Y las palabras zapatillas le prohibieron que usara zapatillas y tenía que usar plantillas. En concreto, la empresa, entre comillas, se vio obligada a asumir todo el gasto de lo que implicaba operarlo de los huesos calcáreos, operarlo, bueno, no el riñón, pero sí operarlo, entre comillas, para que recupere su salud de manera integral. Obviamente que ya no es lo mismo, ¿eh? El principio de atención integral de salud. Sí, pues. Totalmente de acuerdo. Hay empresas que, por ejemplo,
tú tienes algún incidente o accidente, tratan en la medida de lo posible que te vayas al seguro y que te atiendas en el seguro y ya está, ¿no? Y eso no es así. Y si tienes un seguro particular, lo ideal es que vayas al seguro particular. Y lo ideal es de que tú restablezcas tu salud. Y si tienes que entrar a rehabilitación, debes hacerlo. Te deben brindar la rehabilitación hasta que logres, entre comillas, el 100% de tu salud. Y ojo, doy un dato en el que muchas veces ni cuenta nos damos. No digo que está de moda. A mis amigos de la uni siempre los paro molestando, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la palabra de ergonomía? Acá estamos viendo unos gráficos de una persona que se resbala, la persona que se cae de la escalera, la persona que se le caen las herramientas, la persona que tropieza al mismo nivel con algunos objetos que han dejado, la caída de algunos objetos y bla, 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 bla. Pero, oye, un momentito. Y yo que estoy sentado en mi silla ahí todo el día, ¿puedo desarrollar alguna enfermedad ocupacional? Claro. Si la silla no es ergonómica, porque, ojo, simplemente tú llegas y te asignan un escritorio y una silla. Nada más, ya está, esa es tu silla, ya trabaja ahí. Como yo les puse el caso y les digo, yo soy medio chanchito y tengo unas posaderas un poco más grandes, yo creo que esta silla no me es funcional. Mejor tráeme un banco. No, doctor, mejor una silla para... No, tráeme un banco. Y que pensaban que si me daban a mí la silla, según ellos, era ergonómica, muy bonita, giratoria, que subía y bajaba, le digo, no es por la palabra que es bonita, que es la más cara y que cuesta... No. Yo lo hago por mi salud. Ah, bueno. Entonces tuvieron que buscar, y los invito a que ustedes, tanto el escritorio como la silla, vean si realmente es ergonómica, vean si es funcional para su cuerpo, para su organismo. Ok. Y acá estamos hablando de la indemnización. Este es un tema que mis amigos los abogados lo manejan muy bien, ¿no? La palabra indemnización tiene, bueno, aquí hay tres, pero hay otros más, ¿no? El daño moral, el daño emergente, el lucro cesante. He visto a veces unas negociaciones donde, fue fallecido, ¿no? La familia pidió 1 millón de soles, ¿no? Y lamentablemente el empleador, el dueño de empresa, tuvo que acceder al 1 millón de soles, ¿no? Estamos hablando de pago. Y la palabra daño moral, ¿cómo resarcir un daño moral? ¿Cómo indemnizar un daño moral? Creo que es un tema de un análisis mucho más largo, ¿no? El lucro cesante, estamos hablando de plata, ¿no? El principio de consulta y participación. El Estado, sí es cierto, promueve diversos mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativos y de los actores sociales para la adopción o toma de mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esto es cierto. Vuelvo a repetir. Nosotros como país, como nación, como Estado, tenemos muchas leyes, muchas. El problema es que no las aplicamos. O lo otro, que desconocemos que existen. Y que estas leyes nos dan la oportunidad de poder consultar, de poder preguntar, de poder pedir, oye, ven, capacíteme, oye, ven, infórmame, oye, dame materiales, ¿qué debo hacer? ¿Donde puedes acercarte y pedir información? Sí. Hay diversas organizaciones. Porque, ¿cuál es el objetivo? De que el trabajador y la propia organización tome las mejores decisiones y las mejores medidas en todo lo que es seguridad
y salud en el trabajo. El principio de consulta y participación. Esto es algo que a mí me encanta y yo lo aprecio muchísimo. En el artículo 22 de la 29783, el empleador, en consulta con los trabajadores y representantes, expone por escrito la política. Esta política tiene que ser específica, concisa, tiene que ser difundida y ser actualizada. En el artículo 23 dice, la garantía de que todos los trabajadores y todos los representantes que hubiese deben ser consultados. Sí, pues. Es que la política, mi amigo, no es que se le ocurre simplemente así al gerente general o al jefe de seguridad o al jefe de personal. Se le ocurre, voy a hacer la política y ya está. Y bueno, ojo, en la experiencia que tengo, a veces yo iba como auditor a algunas empresas y le preguntaba, y ojo, me atendían de maravilla, me hablaban maravillas, veía el material impreso muy bonito, en orden, todo, qué bacán, qué bonito. Y le digo, ¿me puedes regalar 3 minutos? Sí, sí, doctor, siga nomás. Justo pasaba un operario por ahí. Le digo, discúlpame, amigo, disculpa que te interrumpa. No, sí, señor, dígame. ¿Cuántos años tienes trabajando aquí en la empresa? Ya voy para 7 años, jefe, me dice. Ah, ok, qué bueno. ¿Conoces la política de la empresa? Política. No, yo le había entendido policía. No, política no. No sé qué es eso, señor. Te vuelvo a preguntar. ¿Tú conoces cuál es la política de seguridad y salud de la empresa? Miraba al cielo, a los costados, miraba al piso. Ya me estaba respondiendo, no sabía, no la conocía. No, señor, me dice, no. ¿En algún momento a ustedes los han capacitado sobre la política? ¿Les han dicho qué es la política? ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? No, señor, me dice, no. ¿En algún momento tú has firmado una hojita que diga ahí, se le capacitó en la política de seguridad y está tu firma, tu nombre? No, señor, me dice. Le digo, muchísimas gracias, le digo. Y regresé donde estaba haciendo la auditoría. Le digo, mi amigo, tienes en papeles, está muy bonito. Todo está muy bonito. Pero solamente el hecho que este trabajador me diga que no fue capacitado en la política, no conoce la política, a pesar que yo sí le he visto la política pegada en la entrada, que está al costado de la oficina de seguridad. Pero es ahí el único sitio donde la he visto. Pero acá adentro no veo la política. La política, mi amigo, es un documento que yo considero primordial, es el pilar, es vital para toda organización, donde la política tiene que, entre comillas, reflejar por escrito ese compromiso de la gerencia general, de realmente brindarle toda la protección y seguridad a todo el personal. Estoy totalmente de acuerdo, debe ser específica, debe ser clara, debe ser concisa, ¿sí? Y es más, te dice, debe ser difundida. Eso difundida significa 2 cosas. Primero, que debes capacitar al personal. Oye, dale una hojita a cada uno, ya está, capacítalos, diles qué es, para qué sirve. Que cuando venga otro auditor como yo y les pregunten, sepan qué responder. Porque ahorita, ya te estoy jalando en ese tema. Y vas a tener que capacitarme a todo el personal, a toditos. Y tienes que mostrarme la evidencia que los has capacitado. El otro punto. Mira, no se imprime quieres en una gigantografía, en papel E3, en un pizarrón, no sé. Pero esa política que ustedes ya la tienen definida, tienes que publicarla. Y ponlo no solamente, ponlo en el comedor, ponlo acá en la entrada, ponlo en la sala de visitas. Mira, manda a hacer 6, 8 de esos y pégalo, que la gente lo conozca, lo vea, que sí existe esa política. Y como tienes un área de informática, dile que lo suban a la red y lo publiquen. Que la empresa de Perico Los Palotes acá tiene su política de seguridad y salud en el trabajo.
De esa manera estás cumpliendo. Antes no, lo que has hecho antes es un saludo a la bandera, le digo. Porque si yo le comienzo a preguntar al resto de trabajadores del personal, quizás muchos la desconocen. Y eso sería un error tuyo, porque es tu responsabilidad. Entonces no le quedó más remedio a la persona con la que estaba hablando de admitir que fue un error. Me dijo que no sabía que tenía que capacitar al personal. Le digo, lee la ley, la 29, léela. Baja la 005 y ahí te dice, mira, no tienes nada que inventar. Solo es cuestión de leer porque ahí está todo. Entonces, mis amigos, me queda poco tiempo. Ok, el principio de primacía de la realidad. Esto es algo también hay que tomar en cuenta. Donde te dice que el empleador, los trabajadores y los representantes de ambos y demás entidades públicas y privadas que son responsables del cumplimiento de la legislación en lo que es seguridad y salud en el trabajo, van a brindar la información completa y veraz sobre la materia. ¿Sobre qué? Sobre seguridad y salud. De existir alguna discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las autoridades optan por lo constatado en la realidad. Quiere decir una cosa muy sencilla. Le dicen, muéstreme su cuadro donde está de accidentes o de incidentes. Y tú le muestras el cuadro donde no hay 0 accidentes, 0 incidentes. Aquí está sellado y firmado. Qué bacán, qué bonito, qué bonito. Y me voy donde el personal de limpieza. Señorita, ¿usted qué tiempo tiene trabajando acá? No, ya 3 años, señora. Señorita, ¿cuándo fue la última vez que se accidentó alguna señorita acá en la empresa? La semana pasada, nomás, señor. Se ha caído tal chica, se ha resbalado y se ha caído. Y gracias a Dios que no se rompió el tobillo, pero le pusieron una bota y todo. Pero eso no estaba en el reporte. No estaba en el reporte. Le digo, señorita, ¿y usted recuerda que por casualidad ha habido algunos trabajadores que, llámese 2, 3 o 4 que hayan pedido descanso médico así? Ay, señor, aquí en el comedor con la mayonesa se intoxicaron. Tampoco estaba en el reporte. Entonces quiero que se den cuenta que es justamente la primacía de la realidad. En el documento no había nada, pero en la realidad sí habían cosas que realmente no habían sido reportadas o no habían sido escritas. Por lo tanto, la realidad, ¿cuál fue? Que sí hubo, que sí ha habido, y eso es lo que prima. No ese papel en blanco firmado por el de seguridad, no me interesa. A eso se refiere con la primacía de la realidad. Estoy sobre la hora. Acá te dice, la política de seguridad, dice, publicada en el área de recepción. Mi amigo, sí, está bien. Ya en el área de recepción, yo mandé a colocar paneles. Acá pongo un panel acá, otro panel más allá. En el comedor, coloca en el comedor. Coloca en los pasadizos. En el baño no, por respeto, ¿no? Pero, es decir, yo lo mandé a publicar, a que lo ubicaran en zonas donde había más afluencia de trabajo. Es más, en el área de producción, en el ala de producción, mandé a hacer una gigantografía. De acuerdo las medidas, pero era gigantografía política de seguridad y salud. Y yo le preguntaba a los muchachos, a veces por fastidiar, bajaba, ¿qué dice la política? Y los muchachos sabían, como si fuera una oración, la sabían y todo. Bien, muchachos, le digo, realmente, esto que usted sepa, que usted sabe, grábeselo bien, es tu derecho. Sí, jefe, sí, jefe. No soy tu jefe, pero bueno, ya. El principio de protección. Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren las condiciones de trabajo dignas
que le garanticen un estado de vida salubre, física, mental y socialmente en forma continua. Sí, es verdad. Dichas condiciones deben propender a que, en primer lugar, que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable, sí. Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan la posibilidad real para el logro de sus objetivos personales, sí. Es decir, no es repetitivo, pero tiene que ver que el trabajador tiene derechos. Y es verdad, el Estado tiene las leyes, ha dado todas las leyes, y que el empleador debe cumplirlas para garantizarte a ti como trabajador realmente que cuando estés trabajando, haciendo tu actividad, tengas una salud, ojo, una salud física y una salud mental en óptimas condiciones. Y la palabra bienestar viene de la mano. Pero le recuerdo, hay personas que no tienen una salud física adecuada y no tienen una salud mental adecuada. Y le doy un dato más que es de ahorita, calientito. El efecto post-COVID, que está perjudicando la salud física y mental de muchos trabajadores. Salud física y mental de muchos trabajadores. Entonces, es más, estoy ahorita, bueno, una empresa grande que tiene su hiper ya desarrollado, le dije, oye, papá, un ratito, ese hiper tiene que ser revisado, tiene que ser modificado. ¿Pero por qué? Si ya, que lo ha hecho el ingeniero, no, yo no dudo que lo haya hecho el ingeniero. Tienes que insertar un punto que es post-COVID. Post-COVID. Y en cada puesto de trabajo tiene que, entre comillas, desarrollarse. Porque eso también tiene que ver con la salud y la integridad del trabajador. Y tiene que ver con el bienestar del trabajador. Y es más, te sugiero que por favor a la familia, a los trabajadores, no sé, reúnenlo de 20 en 20, 15 en 15, no sé, y también capacítenlos a ellos en la palabra seguridad, salud y también la palabra bienestar. Para que cuando el trabajador llegue a su casa, la esposa sepa qué hacer y los hijos también sepan qué hacer. ¿Cuál es la conclusión final que puedo recomendarle, mi amigo? Este es un tema realmente, yo considero vital. Este es un tema que realmente todos debemos manejarlo y conocerlo. Y no de manera egoísta, porque si tú sabes, tú conoces, también convérsalo, capacita, brinda esa información, sugiere, enseña, porque la palabra de seguridad y salud, mi amigo, es lo más bello que puede haber después de esta catástrofe pandémica, donde mucha gente ha fallecido, de repente algún familiar, amigo, XXX, que ni siquiera tuviste tiempo ni oportunidad de despedirte de él, ¿no? Entonces, para mí la palabra seguridad y salud es vital. Mis amigos, de esta forma me despido. Buenas noches. Agradezco el haberme tolerado estas 2 horas. Y nada, estoy a sus órdenes. Cualquier pregunta, consulta, me la escriben, por favor, y yo voy respondiendo. Muchas gracias.